Bueno, señores, hay un acontecimiento internacional que quiero tocarlo y un acontecimiento local que también quiero tocarlo. Pero voy a empezar por el local. El local fue lo que ocurrió la madrugada del sábado en el bar La Chismosa. En ese bar se produjo un acontecimiento que ayer los colegas del Sol de la Mañana le dieron pues una cobertura completa, muy completa la cobertura que se le dio a este acontecimiento, este lamentable acontecimiento en La Chismosa, donde pudimos escuchar, por ejemplo, a dos de los propietarios de ese establecimiento. Pudimos escuchar también al padre de uno de los propietarios, de uno de los socios de ese establecimiento. A través de Víctor Gómez Casanova, pues se conoció la versión de la madre de este joven, una señora muy cristiana, y sabemos lo que pasó. Entonces, yo no quiero llover sobre mojado. No voy a llover sobre lo que pasó, sino que quiero asociar este hecho con otro hecho para hacer algunas advertencias. Ustedes saben, señores, por qué fue que se produjo supuestamente este asunto. Este problema se produce supuestamente porque se está enamorando a una muchacha que anda con su novio. Y alguien hizo el reclamo y el reclamo terminó en esta agresión. ¿Y qué fue lo que ocurrió el 23 de mayo? ¿Qué fue lo que ocurrió en el 23 de mayo del año 2007? En la discoteca Love. ¿Qué fue lo que ocurrió en mayo del 2007? ¿O qué fue lo que ocurrió en el 2007 en la discoteca Love, por si me he equivocado del mes? ¿Qué fue lo que ocurrió en la discoteca Love? Lo mismo, que había una joven que andaba con su novio, alguien la enamoró, esto provocó un altercado, sacaron las personas que tenían el conflicto de la discoteca. Esas personas en el parqueo pues se enfrentaron después a tiro con otra persona y hubo 3 muertos. ¿Cuáles fueron los muertos de la discoteca Love? Vamos a recordarlo, lamentablemente. Yasser Nader, el hijo de Nader. De Nader no, digamos, el empresario, sino el político. De Fidel, Yasser Nader, Fidel Ernesto Esteves Hernández e Ignacio Mañón fueron los 3 muertos en la discoteca Love. Por un conflicto que, cuando usted ve la historia del conflicto de La Chismosa y ve la historia del conflicto de Love, la misma razón. La misma razón. Pero en verdad la razón no es esa. La razón no es esa. Es decir, eso no es más que el fósforo, el detonante que lleva al conflicto. En el caso de Love, hubo siempre una situación que yo la analicé en su momento. Yo decía que este muchacho, el hijo de Mañón, él portaba un problema encima, y él portaba un problema encima que él lo ignoraba, que él lo desconocía. Pero él estaba en una situación de peligro, en una situación de peligro que él ignoraba. ¿Cuál era el problema que tenía Mañón? Bueno, Mañón era un joven con cierta independencia, con independencia económica, porque participaba en los negocios de su padre, pero él tenía ya otras actividades empresariales propias. Y entonces Mañón tenía capacidad de consumo, tenía capacidad de gasto. Y Mañón tenía en la discoteca Love una mesa
que era una mesa ya que él tenía prácticamente separada, porque él era uno de los mejores clientes de ese establecimiento. Entonces, ¿qué era lo que le generaba el problema a Mañón, que llevó a las provocaciones que terminaron con la muerte? Bueno, el hecho de que un negro con capacidad de consumo estuviera reservada una de las mejores mesas en esa discoteca, frecuentada por gente de clase media y de clase media alta, y en algunos casos gente de clase media alta que lo único que se había quedado era, en algunos casos, con los apellidos, pero sin capacidad económica. Y desde luego que eso molestaba. Eso molestaba y tarde o temprano iba a generar conflicto, y lamentablemente lo generó. Mire qué pasó con este joven, cómo terminó. En el caso de la discoteca del Bar La Chismosa, ¿cuál es el problema de ese bar? ¿Por qué ese bar es una afrenta que la mayoría de las familias la ignoran y es una afrenta? ¿Por qué ese bar es un daño para la mayoría de las familias? ¿Por qué es un daño? ¿Por qué es una afrenta? Porque ese es un negocio que ha sido concebido para el consumo de gente que tiene alta capacidad de consumo sin tener alta capacidad de producción. De gente que va a consumir lo que no sabe cómo se ha producido. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. El primer peligro hacia futuro lo tiene la propia familia, que de manera orgullosa auspician esas tonterías. Porque si usted tiene un hijo que lo único que hace es gastar mucho dinero, aunque usted produzca mucho dinero, olvídese que ese hijo va a ser pobre y esa familia suya va a ser pobre cuando usted no esté ni esté en capacidad de producir lo que usted produce ahora, que es lo que sustenta, sustentan esos gastos. No estamos hablando de que la juventud no tenga derecho a divertirse, todo el mundo tiene derecho a divertirse. Pero de lo que estamos hablando es de un lugar donde la competencia es en función no solo de las prendas. Las prendas, usted se aparece ahí, usted lo tiene en la muñeca, un reloj que lo que cuesta son 10, 12 mil dólares, usted no tiene nada. Usted no tiene nada, no crea que usted va con un cartiercito ahí y usted tiene nada puesto en la muñeca. Usted no tiene nada puesto en la muñeca. O la ostentación en función de los vehículos y de una serie de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay problemas con estos muchachos universitarios? Para que ustedes vean qué modelo de sociedad es la que estamos nosotros pregonando y la que estamos promoviendo. Ustedes saben que en las propias familias, ustedes se encuentran dos modelos. En una misma familia. Esto no es un problema de clase, es un problema de visiones y de situaciones que los propios padres también tienen que hacerse más responsables. Señores, en una casa hay dos jóvenes. Estoy hablando de una casa, 2 o 3 jóvenes. En una casa de una persona, de un comerciante próspero, de un contratista, de un gran comerciante, porque estamos hablando de familias, de hijos de empresarios. Hijos de empresarios. Entonces, ese empresario tiene 1, 2 o 3 hijos. ¿Ustedes saben cuál es el pariguayo de los 3 hijos de ese empresario? El que está en la universidad estudiando. El que se está preparando, ese es el pariguayo. Y ese es el que tiene menos capacidad económica. ¿Por qué? Porque el que ha dejado la universidad, como el padre tiene alguna posibilidad, se ha vinculado a alguna actividad de negocios y supuestamente tiene independencia porque produce.
Y como tiene independencia porque produce, tiene capacidad económica de gasto, lo que no tiene la capacidad el mismo hijo de ese empresario que está estudiando. Pues, porque él le costea sus estudios, le puede dar dinero para algunas diversiones, pero no para los desafíos que hay allí. Porque los desafíos no son como lo que jugábamos en los barrios. No son como lo que jugábamos en los barrios. Desafío por chelito. El desafío es por cuánto pasa la tarjeta más alta. Por cuánto pasa la tarjeta más alta. Entonces, lo que ocurre es que la sociedad que queremos entonces es la sociedad en la que le dice a los propios muchachos de clase media alta: salte de esa universidad, que tú lo que eres un pariguayo. Tú lo que eres un pariguayo, porque mientras tú estás en esa universidad de pariguayo, estudiando, formándote, tus propios hermanos y tus primos están gastando muchísimo dinero y dándose todas las mujeres y toda la vaina, y tú perdiendo tu tiempo de idiota. Entonces, ¿qué ocurre? Que el muchacho que va a celebrar, los que van a celebrar sus graduaciones allí, van a un sitio donde, lejos de que el sitio lo va a distinguir porque es un muchacho que ha tenido un logro, se está preparando y ha tenido un logro y ya ha terminado una etapa importante de su vida para ahora ir a una especialidad, ir a otros logros, etcétera. No, cuando va allí a ese nivel de competencia, usted es un cualquiera. Es un cualquiera porque usted no tiene capacidad de gasto. ¿Y cómo la va a tener un muchacho que lo que está estudiando? Pagado por su padre, aunque su padre sea rico, no la tiene. Entonces, ese es el modelo. Es decir, es un sitio creado para que los muchachos vayan a gastar mucho dinero, que no saben cómo se ha producido, acostumbrándolo al mucho gasto, y el que se acostumbra a mucho gasto después no sirve para nada. ¿Por qué? Porque después no tiene iniciativa, porque cualquier iniciativa hasta de negocio, él va a querer que sea una iniciativa que le cubra ese nivel de gasto, así que le dé mucho dinero en poco tiempo. Y nada da mucho dinero en poco tiempo, a menos que no se metan a narcotraficantes, atracadores y a lo que fuere. Porque en el caso de muchos de sus padres, ellos saben que no han conseguido ese dinero en poco tiempo. Entonces, si usted no ha conseguido ese dinero en poco tiempo y usted lo ha conseguido en base a muchos sacrificios, usted es un irresponsable. Usted es irresponsable que no pregona lo mismo y que no hace lo mismo. Porque lo que usted está formando ahí, en sitios como ese, son delincuentes. Del más alto nivel, pero delincuentes. Es lo que se están formando en esos lugares. Entonces, eso tiene que tomarse en cuenta. Ahí va a haber muertos. Muertos. Porque eso lleva a eso, no a otra cosa. No a otra cosa, porque cuando usted ve estos problemas de diferenciación social, celo, alcohol, señores, muertos, y después entonces se tomarán las medidas del lugar y mucha gente se lamentarán. Yo espero que estas cosas hayan servido de alguna reflexión. Yo espero que si usted tiene un hijo en la calle, que lo que usted sabe que lo que está gastando mucho, aunque usted tenga mucho, usted es un miserable. Porque lo que usted le está enseñando a ese hombre es que no está en capacidad después de administrar la empresa que usted le deja, ni de administrar los recursos que usted le deja. No estará en capacidad absolutamente de nada. Será un inútil. Será un inútil. Entonces, el otro caso es el caso que ha conmocionado a la sociedad estadounidense. El caso de la muerte de un joven de 17 años que ocurrió en el 2012 en un vecindario de Miami. Un vigilante mató a un joven de 17 años. El vigilante es George Zimmerman y el fallecido de 17 años es Trayvon Martin. Hubo un jurado que ha declarado que declaró no culpable al vigilante privado, porque no pudo probarse ni determinarse si el vigilante actuó o no
en defensa propia, como él alegó, que vio un joven negro que venía corriendo, que entonces lo enfrentó, supuestamente el joven lo enfrentó, que él ha presentado unas agresiones en la nariz y que en defensa propia fue que se produjo esta muerte. Eso nunca se creyó. Eso nunca se creyó, sino que la versión más socorrida es que sencillamente lo mató porque por verlo negro entendía que era un peligro, así que era un peligro y sin reacción lo mató. Pero, ¿qué dice el presidente Obama? Nosotros somos una sociedad de instituciones y un jurado lo ha absuelto. Estados Unidos no puede hacer otra cosa porque quien tenía la posibilidad de determinar si había o no responsabilidad en esto, la posibilidad institucional, ha determinado que no hay responsabilidad. Y estamos hablando de un caso que ha involucrado tanto sentimentalmente que cuando se produjo la muerte de Trayvon Martin, el presidente Obama dio la siguiente declaración. Dijo, si yo habría tenido un hijo, no tengo hijos, solo tengo dos niñas, pero si yo habría tenido un hijo, habría sido como Trayvon Martin. Es decir, que el presidente de los Estados Unidos estaba dejando ver que en el asesinato de ese jovencito, él veía el asesinato de un hijo. Y esa fue la lectura que la comunidad afroamericana le ha dado a este acontecimiento. Entonces, ante esta decisión de la justicia, prácticamente ha habido movilizaciones en distintas ciudades, apresamiento, una reacción totalmente pues adversa a una decisión de la justicia. Ahora, ¿qué hacer frente a una decisión de la institución y a una decisión de un jurado independiente? 6 mujeres formaban parte de este jurado que ha dejado absuelto a Zimmerman, y indiscutiblemente que no vieron pruebas. No tenían pruebas, independientemente no tenían pruebas para contrastar la versión de la supuesta defensa propia, y por eso se ha producido esta decisión. Son las 7:32. Cambio y fuera, Mauri.